consumidas diaria o semanalmente, porque estas vitaminas se van a absorber por la pared del intestino al torrente sanguíneo y luego viajan a las células del cuerpo donde van a ser necesarias, ¿verdad? Pero como estas vitaminas se disuelven en el agua, no se pueden almacenar en los tejidos. Entonces, una vez que el tejido absorbió lo que necesita, los riñones van a filtrar el resto y nosotros lo excretamos a través de la orina. Entonces, por eso las vitaminas hidrosolubles tienen que tener un consumo mucho más regular que las anteriores mencionadas, que las liposolubles. ¿Quiénes son nuestras vitaminas hidrosolubles, no? La vitamina B y la vitamina C. Obviamente tenemos de la B todos los tipos de vitamina B, ¿no? Nosotros tenemos que consumir estas vitaminas en cantidades adecuadas. Como les decía hace un momento, ¿no? Diaria o semanalmente tenemos que consumirlas y incorporarlas en nuestra dieta. Hablemos de los minerales. Los minerales, ¿no? Tenemos también una subdivisión de los minerales. Tenemos los macrominerales y tenemos los microminerales que también se llaman oligoelementos. Entre los macrominerales están el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, azufre. Los microminerales tenemos el hierro, el cobre, zinc, manganeso, molibdeno, yodo, cobalto y el selenio. ¿Pero qué van a hacer los minerales? Son sustancias inorgánicas que no se degradan durante la digestión o la absorción y que tampoco se destruyen como las vitaminas por la luz o el calor. Los minerales van a ayudar a regular muchos procesos corporales, como la regulación de los fluidos, producción de energía, son necesarios para los huesos y la sangre. Y tenemos los principales o macrominerales y los oligoelementos o microminerales. Macrominerales o minerales principales. Vamos por el mismo principio macro, digamos, de mayor cantidad, no que los otros. Nosotros necesitamos 100 miligramos diarios de estos minerales en la dieta. La cantidad total en el cuerpo es de 5 gramos. O sea, por más de que estamos en, o sea, son micronutrientes, pero son principales. Los minerales que decíamos, ¿no? Como el calcio, el fósforo y el magnesio van a ser los principales. Estos van a tener papeles fundamentales, ¿no? Para los huesos, para la producción de energía, contracciones musculares. Ustedes saben, el sodio, el potasio y el cloro también están involucrados en el equilibrio de los líquidos. El azufre es esencial componente de las vitaminas y aminoácidos específicos. Entonces, estos tienen sus funciones y tienen que estar incorporados en nuestra dieta. Pero nosotros, como les vuelvo a repetir, si tenemos una dieta balanceada, tendrían que estar con alimentos, ¿no? Eso también es importante, no comer, no sé, todos los días como mi ensalada, pero como lechuga y tomate. Tenemos que tener una variedad de alimentos que nos brinden vitaminas, lo mismo con los minerales y con los demás alimentos, no solamente un tipo de alimento. Por ejemplo, los cacahuates o maní es una buena fuente de magnesio y fósforo, ¿no? Ahora vamos con los microminerales o también llamados oligoelementos. Estos los necesitamos en cantidades menores a 100 miligramos diarios. Otros eran mayor a 100, esos son menor a 100. Y la cantidad total de cada oligoelemento en el cuerpo es menor a 5 gramos. Los principales van a ser el hierro, el cobre, el manganeso, selenio, el yodo, el flúor y el cromo. Ustedes saben, el hierro para la sangre y transporte de oxígeno al organismo, el zinc para la salud reproductiva, cobre, selenio y manganeso son antioxidantes, el flúor también refuerzo de los huesos y dientes, cromo para el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, etc. Cada uno de los oligoelementos
va a tener su papel fundamental en nuestro organismo. Y hablemos del último de los nutrientes esenciales, pero no menos importante. Como han visto, estaban en una de las primeras diapositivas, ¿no? Nutrientes esenciales, que eran 6. Muchas veces dicen el agua, pero ¿por qué el agua? Sí, es un líquido vital, pero no, es un nutriente esencial. Nosotros necesitamos beber agua. El agua va a ser un nutriente inorgánico vital para nuestra supervivencia. ¿De qué manera nosotros consumimos el agua, no? Nosotros podemos hacerlo de forma pura, agarrando un vasito de agua y nos lo tomamos. Puede ser en los zumos, en los jugos, en las sopas, tecitos, café y todos los alimentos que nosotros consumamos, pero también las frutas y las verduras nos van a aportar una cantidad de agua porque contienen agua, ¿no? Estos alimentos. Nosotros necesitamos una cantidad, ¿no?, adecuada de agua para poder mantener un equilibrio de los fluidos dentro y fuera de las células. Además, regular impulsos nerviosos, la temperatura corporal, contracciones musculares, transporte de nutrientes y también excreción de sustancias de desecho. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí equilibrar la cantidad de agua igual que consumimos, ¿no? Es importante hacerlo también de manera pura, ¿no? En su forma natural. Si bien la ingerimos a través de los alimentos, pero una parte es bueno que sea netamente de forma natural y no. Además que los otros, por ejemplo, los zumos, normalmente los refrescos que nosotros consumimos contienen azúcar, ¿no? Entonces es importante también tener nuestra ingesta de agüita de manera natural, ¿no? Y bueno, acá tenemos alimentos ricos en agua como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está la sandía, que 95% es agua. La coliflor, 92% agua. Los tomates, un 93%. Las naranjas, un 96%. Obviamente, además de estos, tenemos, ¿no? Muchos otros alimentos más que tienen una gran cantidad de agua, ¿no? Pero estos son los que superan, digamos, los principales, los que tienen bastante agua y además otros elementos, ¿no? Como vitaminas y minerales también. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Creo que no, doctora. Todo claro, sin problema. Entonces, vamos a pasar al cuadro siguiente. Yo les voy a dejar en sus grupos, han visto que ya están creados los grupos de trabajo, ¿verdad? Les había explicado que íbamos a crear en los canales y creo que ya todos están en los grupos de trabajo. Si todavía hay alguien que está suelto sin grupo, me he olvidado de incorporarlo, me van a hacer recuerdo, por favor, para que los incorpore. Ya, les voy a dejar una planilla, se puede decir, una tabla una tablita para que ustedes complementen, pero la tienen que presentar en grupo.
Ahorita les voy a mostrar antes de empezar. A ver. Un segundito. Tabla de alimentos, aquí está. Les compartiré esta pantallita. Primero, antes de compartir la presentación. Ya. Entonces, esta es la tablita que ustedes tienen que hacer. En este caso, van a ser proteínas. Entonces, quiero que vayan averiguando, ¿no? Yo les he puesto en rojo los ejemplos. En este caso tenemos de origen animal y de origen vegetal. ¿En qué alimentos se encuentran? Aquí les puse un ejemplo, carne y las de origen vegetal en porotos. Aquí me van a colocar el porcentaje de consumo diario en general para una persona adulta. No, o sea, un aproximado en general, porque yo sé que para cada persona tiene que ser un porcentaje, ¿no? Pero también hay datos generales que nos van a indicar cuál es el consumo aproximado. Entonces, ¿qué porcentaje de nuestra alimentación diaria tendría que ser en base a las proteínas, ¿no? Y aquí me van a poner la función de las proteínas. ¿Para qué sirven? ¿Vale? Esto tienen que hacerlo, es uno por grupo. Yo les voy a subir a archivos y se llama tabla de alimentos y ustedes me buscan. En este caso, en hidratos de carbono, bueno, no es su origen, ¿no? Tipo vamos a cambiar acá porque no tienen un origen animal o vegetal, sino son de dos tipos, digamos. ¿En qué alimentos se encuentran? Su función, lo propio para las grasas, fibra, que es un tipo de carbohidrato, vitaminas, ¿sí? Y minerales. Como han visto, no se los estoy poniendo todos, solamente algunos alimentos donde se van a encontrar. Si es que en algún caso, digamos, no tuvieran, digamos, el origen, digamos, pueden obviarlo tranquilamente, ¿no? Y colocarla, por ejemplo, igual acá tenemos otro queso. No. Entonces, ustedes me realizan esta tablita, una por grupo para la siguiente clase. Prefiero explicarles antes de que se olvide. Ahora. Doctora, ¿hasta cuántas personas por grupo? Habíamos dicho 11 por grupo. Está bien, doctor. Voy a volver a compartirles mi pantalla para hacer la introducción del siguiente tema. Vamos a hablar ya del tercer temita que teníamos programado para el segundo tema, perdón, que tenemos programado dentro de nuestro avance.
El primero fue nutrición como proceso de energía. Y ahora vamos a pasar a carbohidratos. Estamos en la segunda gradita. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? Clasificación de los carbohidratos, hidrólisis enzimática, fibra dietaria, trastornos de la digestión y fuentes alimentarias. Entonces, ahora vamos a hablar de un fantástico mundo que se llaman, y delicioso además, que se llaman carbohidratos. Que son una de las cosas más ricas que existen y que no tienen que renunciar a ellos en una dieta, sino a incorporarlos de la manera más adecuada. Los hidratos de carbono, como habíamos visto en la anterior presentación, están compuestos por agua, ¿verdad? Y carbono, hidratos de carbono. El agua tiene oxígeno e hidrógeno y bueno, sumado con el carbono nos dan los hidratos de carbono. Habíamos visto que era uno de los macronutrientes, ¿no ve? Que está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, que se deriva de las plantas y proporciona energía. La fórmula química de los hidratos de carbono es CHO, indica que sus átomos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo mismo que habíamos visto aquí, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO. Pero tenemos, como hemos visto que su origen es de las plantas, tenemos que tomar en cuenta este concepto, ¿no? ¿Se acuerdan que la fotosíntesis es un proceso por el que las plantas utilizan la luz solar como un combustible de una reacción química que combina el carbono y el agua para formar glucosa que se almacena en sus células? Entonces, esa va a ser la definición de la fotosíntesis. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque los carbohidratos tienen su origen en las plantas. Entonces, los hidratos de carbono se obtienen principalmente de alimentos como frutas, verduras y cereales. Las plantas crean la mayor parte de los hidratos de carbono llamados glucosa a través del proceso de la fotosíntesis que acabamos de verlo. Las plantas almacenan glucosa constantemente y la utilizan para sostener su propio crecimiento. Después, cuando nosotros consumimos estos alimentos, nuestros cuerpos digieren, asimilan y utilizan esta glucosa. Durante el proceso de la fotosíntesis, ¿no? El pigmento verde de las plantas, la clorofila, va a absorber la luz solar que suministra la energía necesaria para la fabricación de glucosa. El agua que absorben las raíces de las plantas se mezcla con el dióxido de carbono presente en las hojas para crear los hidratos de carbono de la glucosa. Nosotros tenemos dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los compuestos. Acuérdense, en la tablita les había puesto 9 tipos, ya tienen cómo rellenar esa parte. Los hidratos de carbono se pueden clasificar en simples y complejos. Los simples pueden contener una molécula o dos, mientras que los hidratos de carbono complejos contienen cientos de miles de moléculas. Y aquí, bueno, les he puesto una imagen graficada de esos alimentos. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono simples, los monosacáridos y los disacáridos. Primero, los monosacáridos. ¿Quiénes son? La glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. La glucosa, la fructosa, la galactosa son 3 de los monosacáridos más comunes de nuestra dieta. Cada uno de ellos tienen 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Las diferencias en la estructura de las moléculas de estos 3 monosacáridos van a provocar las diferencias que tienen sus niveles, ¿no?, de dulzura. Aquí les he puesto, como pueden ustedes observar,
tienen justamente, ¿no? 6 átomos de carbono, todos, absolutamente todos, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Lo único que varían es en la forma en cómo se organizan. Eso es lo que va a ser la diferenciación en su estructura, pero todos contienen exactamente los mismos átomos, ¿no? De carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, el primero que tenemos acá va a ser la glucosa, el azúcar más abundante en nuestra dieta, que es una buena fuente de energía, claro. La fructuosa, el azúcar más natural, más dulce, se encuentra en la fruta y también en el sirope de maíz. Tiene harto contenido, ¿no? de fructuosa el sirope de maíz. Ustedes se van a dar cuenta que en muchos alimentos van a encontrar, cuando ustedes observen las cajitas en los productos que consumimos, sirope de maíz es una forma de endulzar los alimentos, que también es un tipo de azúcar. Y la galactosa no se encuentra en los alimentos. Esta se va a unir a la glucosa para formar la lactosa. La lactosa ya es más conocida, ¿verdad? Vamos a ir explicando uno por uno. Cada diapositiva les he puesto su organización química, su dibujito aquí abajo. La glucosa, va a aparecer, digamos, junto a otros azúcares formando disacáridos e hidratos de carbono complejos. En nuestro cuerpo, la glucosa es la fuente de energía preferida por el cerebro y la más importante para que las células cumplan sus funciones en general. La fructuosa, hemos visto que es el azúcar natural más dulce, está presente en frutas y verduras. También se lo conoce como lebulosa o azúcar de la fruta. Aquí tienen su distribución. Y la galactosa, que es un monosacárido que se une con la glucosa para crear la lactosa, uno de los 3 disacáridos más comunes. Ahorita les voy a explicar qué es un disacárido. Perdón. Antes estamos viendo los monosacáridos. Y bueno, uno más que no habíamos mencionado, pero también está presente la ribosa, ¿no? Que contiene 5 átomos de carbono y se encuentra en el material genético de las células. Esos serán los monosacáridos. Ahora vamos a ver qué son los disacáridos. La lactosa, la maltosa y la sacarosa. Los disacáridos se encuentran en los alimentos, pero tienen una característica en particular, ¿no? Estos disacáridos, porque se van a unir a 2 monosacáridos para formar un disacárido. Bueno, mono por el prefijo, ¿no? 1, di, 2. Por ahí se pueden ubicar para no perderse. Por ejemplo, tenemos la unión de la galactosa más la glucosa, que van a formar la lactosa. Es la unión del disacárido de 2 monosacáridos. Entonces, se ha unido la galactosa con la glucosa y nos formó la lactosa, que también se llama azúcar de la leche. Abajo al medio tenemos una unión de glucosa más glucosa, que forman la maltosa. Otra vez, 2 monosacáridos se unieron para formar un disacárido. Las moléculas de maltosa se unen en la comida para formar las moléculas de almidón, que es como un subproducto del proceso de fermentación. Y tenemos además otra combinación, glucosa más fructuosa nos va a dar sacarosa. Se encuentra en la caña de azúcar, en la remolacha y en la miel. Entonces, galactosa más glucosa nos da lactosa. Glucosa más glucosa nos da maltosa y glucosa más fructuosa nos da
sacarosa. Si se dan cuenta, se pierde una molécula de agua en esta unión. Y pueden observar aquí el medio para que se pueda dar esa unión. Tenemos la lactosa, que consiste en una molécula de glucosa y una de galactosa. La leche materna humana contiene una cantidad superior de lactosa que la de la vaca, lo que la hace más dulce. Y obviamente lo vamos a encontrar en los alimentos lácteos, ¿no? La maltosa. Esta maltosa se obtiene, ¿se acuerdan de la unión de dos monosacáridos, dos moléculas de glucosa? No aparece, digamos, de manera independiente en los alimentos, sino como un producto de la digestión. También se lo denomina azúcar de malta. La maltosa se produce cuando el cuerpo rompe estas moléculas. También a partir de la fermentación, ¿no? Cuando se hace la destilación de alcoholes y cervezas, ahí también se puede obtener la maltosa. Pero sobre todo es como que un subproducto de la digestión. Y la sacarosa. Este está compuesto por una molécula de glucosa y una de fructuosa. Entonces, como contiene fructuosa, es más dulce que la lactosa o la maltosa. La miel, el sirope de arce y las frutas y verduras que tienen un sabor dulce es gracias a la sacarosa. El azúcar de mesa, el azúcar morena, el azúcar glass y otros productos también se obtienen refinando la sacarosa, que la encontramos en la caña de azúcar y en la remolacha. Y es la que nosotros, bueno, que casi todos consumen, ¿no? Endulzando sus bebidas, refrescos, tés y demás alimentos, postres que nosotros consumimos. Ahora, existe algo que se llaman enlaces. Los dos monosacáridos que forman parte de un disacárido se van a unir por un átomo de oxígeno y un átomo de carbono de cada monosacárido. La naturaleza, digamos, va a producir dos tipos de enlace. Existen los enlaces alfa y los enlaces beta. Como por ejemplo, la sacarosa se produce a partir de un enlace de tipo alfa entre una molécula de glucosa y otro de fructosa. La maltosa también viene de un tipo de enlace alfa, pero por ejemplo la lactosa tiene un tipo de enlace beta entre una molécula de glucosa y una de galactosa. Los enlaces alfa son mejores para la digestión humana. En cambio, los enlaces de tipo beta son un poco más difíciles de digerir o en muchos casos son indigestibles. Y muchas personas no contienen estas enzimas de lactasa necesarias para asimilar los enlaces de tipo beta. Por eso es que existen las intolerancias a la lactosa. Estos enlaces de tipo beta también van a estar presentes en alimentos que tienen alto contenido de fibra, porque nuestros cuerpos no van a ser capaces de digerir la mayoría de la fibra. Lo que sí añaden, ¿no?, volumen a las heces y ayudan para la evacuación, pero nuestro cuerpo la mayoría de la fibra no la digiere. Simplemente hace su paso por el organismo para facilitar obviamente aparte del contenido, ¿no?, que nos va a proporcionar, hace su paso produce energía la fibra, pero ayuda para el paso por el organismo para aumentarle sobre todo el volumen a las heces y favorecer la excreción. Entonces, espero que se entienda esta partecita, ¿no? Tenemos dos tipos de enlace, los tipo alfa y los tipo beta. Los alfa son mucho más fáciles de digerir que los de tipo beta. Entonces, haciendo un pequeño resumen, los hidratos de carbono contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono simples se van a dividir en monosacáridos y disacáridos. La glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa son monosacáridos, mientras que la lactosa, la maltosa y la sacarosa son disacáridos.
porque se han formado en la unión de dos monosacáridos. Los disacáridos se forman por dos monosacáridos unidos por enlaces de tipo alfa o de tipo beta. Y los enlaces de tipo alfa son más fáciles de digerir por el cuerpo de lo que van a ser los enlaces de tipo beta. Ahora veamos los hidratos de carbono complejos. Los simples tenían, ¿no? Era la característica de los simples. Habíamos dicho de los simples. Contienen una molécula o dos. En cambio, los complejos tienen cientos de miles de moléculas. Estos van a ser compuestos nutritivos que tienen largas cadenas de moléculas de glucosa, 3 o más moléculas. Entre estos se encuentran el almidón, el glucógeno y la fibra. Se van a dividir en oligosacáridos y polisacáridos. Yo creo que alcanzamos a verlo, por lo menos los oligosacáridos, antes de que los maree mucho.